hay? Bienvenidos a este nuevo episodio de Biografías Esenciales. Aquí por una vez me voy a saltar un poco el orden que estaba siguiendo porque ya habéis visto que me estoy centrando todo el rato en personas que han trabajado en la trilogía clásica. Bueno, pues aquí voy a hacer una pequeña excepción porque voy a hablar de John Knoll, este famosísimo mago de los efectos especiales de Industrial Light and Magic, porque he leído recientemente su biografía, o una entrevista que hablaba un poquitín de su recorrido en la Insider 217, y bueno, pues he querido hacer un poquitín esta excepción, aunque realmente también, entre comillas, encaja, porque trabajó en la edición especial del 97, fue uno de los máximos responsables de los efectos especiales de esa reedición de esa trilogía clásica. Entonces, bueno, pues por eso he querido meterlo aquí. Entonces, lo primero que hay que comentar es que nació en Ann Arbor, que es una localidad de Michigan, en el año 62, y ya desde niño se sintió atraído por el tema de los efectos especiales. Ya en cuanto vio películas como Planeta Prohibido o todas esas películas de Ray Harryhausen, él quería meterse en el tema de los efectos especiales porque le fascinaba, y es algo que he leído en muchas biografías de integrantes de ILM, que las películas de Ray Harryhausen fueron las que les motivó a dedicarse a esta profesión, ¿no? A técnico de efectos especiales. Entonces él enseguida centró sus estudios en esa materia. Lo primero que hay que comentar es que ya le gustó hacer cositas de ese estilo en casa, tenía hobbies, vamos a decir, bajo techo, hobbies indoor, porque dice que allí hacía muy mal clima, en esa localidad de Michigan en la que él creció, y claro, la gente de estas localidades pues se tenían que buscar las vueltas, las aficiones, bajo techo, en su propia casa, ¿no? Entonces él ya aquí, en casa, pues hacía temas de efectos mecánicos o una serie de hobbies que se aproximaban a lo que luego iba a hacer como técnico de efectos especiales. Luego los estudios los realizó en la Universidad del Sur de California, que es la misma en la que estudió George Lucas, porque en aquella época era la fundamental con escuela de cine, digamos, en esos años, y se dedicó pues eso, a perfeccionar todo lo que tiene que ver el tema de los efectos visuales. Y realmente cuando más se motivó para seguir ese camino fue en el año 78, cuando dieron una charla sobre efectos especiales en su instituto, y luego justo después cuando su familia le llevó a Anaheim, en California, le iban a llevar a Disneylandia, pero descubrió que hay, leyendo una revista de cine que es Cine Fantastic, leyó un reportaje que había sobre ILM, que ILM estaba en California. Entonces pensó, bueno, pues igual está cerca de aquí, y voy a ver el listín telefónico a ver si les puedo llamar y hacer una visita, porque me interesaría más incluso que ir a Disneylandia con mi familia, ¿no? Y bueno, pues tuvo esa suerte, ¿no? De que efectivamente no estaba muy lejos de allí el edificio de Industrial Light and Magic. Llamó por teléfono, le concedieron hacer una visita, y su padre le llevó allí mientras su familia pasó el día en Disneylandia, y él dice que lo pasó, ya digo, mejor incluso que el parque de atracciones, porque era lo que más le motivaba, lo que era su pasión en aquel entonces. Tenía 15 años y le encantó pasar un día con los técnicos de Industria de Tamaño mientras le explicaba un poco cómo se hacían allí las cosas, los efectos y demás. En este caso la película Galáctica, que es del año 78, es justo la que hicieron después del episodio 4 de Star Wars, con John Dristra a la cabeza, y repitiendo un poco las mismas técnicas del sistema de control de movimiento, la Dictraflex y todo esto, ¿no? Entonces le encantó, y a partir de lo que he dicho antes, ¿no? Se enfocó al tema este, y por eso luego fue a la USC, que estaba también allí en California, para centrar sus estudios en efectos especiales, y luego pues ha tenido una carrera increíble a partir de que le fichó ILM, nada más salir de la universidad, porque su proyecto de fin de carrera había sido precisamente construir un sistema de control de movimiento de 4 canales. Les encantó ILM y por eso le ficharon. Entonces empezó a trabajar ya en superproducciones como El Chip Prodigioso, por ejemplo, películas así de ILM de muchísimo nivel. Lo primerísimo que hizo fue incluso tomas sencillas, digamos, de Star Tours, la atracción del año 87, y entonces fue avanzando y acabó trabajando en la edición especial del 97 de Star Wars, que para él fue un sueño hecho realidad, porque era una saga que le había encantado cuando la vio de espectador en los cines. Y aquí una de las cosas que hizo, por ejemplo, fue escanearse su cabeza con un escáner 3D para meterla en los pilotos de los Ala X durante la batalla de Yavin. Entonces él dice que hace un cameo múltiple, porque es todos los pilotos que se ve en la aproximación de los Ala X a la Estrella de Muerte, y bueno, en cualquier otro plano en el que aparezca un piloto dentro de una cabina, que son varios más, hechos en CGI, pues la cabeza es la suya, ¿no? Esa es un poco una anécdota que cuenta referente a la edición especial del 97. Y bueno, como hizo un trabajo tan increíble, le fichó Lucas para trabajar como supervisor de efectos especiales en el episodio 1, y luego trabajaría también
en la trilogía de precuelas, en Rogue One, etcétera, etcétera. Y de episodio 1 pues hay que destacar que ahí había varios supervisores de efectos especiales y cada uno se encargó de ciertas secuencias, ¿no? Por ejemplo, a él le encargaron la carrera de vainas, que es todo un logro en esa película para esa época. Dennis Muren, por ejemplo, hizo la batalla entre droides y Gungan, que también era muy complicada por la cantidad de personajes 3D que había ahí, y en general dice que aquello fue casi tan complicado, prácticamente tan complicado como haber trabajado en el episodio 4, porque estuvieron 9 meses confeccionando el software que hacía falta para hacer esos efectos especiales. Era algo muy innovador y muy complicado, ¿no? Hacer, por ejemplo, un programa que simule las telas de los personajes CGI y todo tipo de programas pues para, por ejemplo, dar vida a Jar Jar Binks, ¿no? Que fue el mayor reto de la película, un personaje protagonista que aparece casi 90 minutos en pantalla, no se había visto nunca en aquella época, hasta aquel entonces, y por supuesto nunca se había hecho una película con más de 2000 efectos especiales, ¿no? Una auténtica barbaridad. Y luego, pues por desgracia, se quedaron sin el Oscar porque se le llevó Matrix, se quedó en nominación, pero hicieron una labor increíble, y lo mismo con los episodios 2 y 3, ¿no? Cada uno de estos supervisores se encargaba de ciertas escenas o ciertos ambientes, ¿no? Había otro que, por ejemplo, se encargó de escenas de Coruscant, ¿no? o escenas de Naboo y Coruscant, y se encargaba de llevar un equipo dedicado a esas partes de la película. El caso es que hizo una labor increíble y siguió trabajando luego en grandísimas películas, ¿no? Ha estado también, por ejemplo, en Piratas del Caribe, fue nominado al Oscar por la segunda entrega, El cofre del hombre muerto, y luego hay que destacar sobre todo Rogue One, dentro de la saga Star Wars, porque él dio la idea para el argumento. La idea de que se trate el tema del robo de los planos de la Estrella de la Muerte fue suya, y a partir de ahí se escribió el guión, y luego, por supuesto, trabajó en los efectos especiales y volvió a alcanzar un nivel increíble porque fue nominado al Oscar nuevamente, ¿no? El único Oscar que tiene fue con Piratas del Caribe, con esa segunda entrega que comentaba antes, El cofre del hombre muerto, pero tiene unas cuantas nominaciones y muchos otros reconocimientos, ¿no? Porque ha alcanzado siempre un nivel altísimo y en grandes producciones. Ha estado también en Ready Player One, por ejemplo, ha estado en la última de Indiana Jones, El dial del destino, etcétera, etcétera, etcétera. Si os fijáis en su filmografía en IMDb, es realmente espectacular y tiene, en consecuencia, pues muchísimos premios y reconocimientos, aunque ya digo, pues Oscar, al contrario que Dennis Muren, que tenía 4 o 5, pues solo se ha llevado una, en este caso, por la segunda película de Piratas del Caribe. Entonces, bueno, pues por todas estas razones, por todas estas grandes contribuciones que ha hecho en el ámbito de los efectos especiales a la saga Star Wars, le quería rendir homenaje en este nuevo episodio de Biografías Esenciales. Espero que os haya gustado y nos seguimos viendo en Tyler Skywalker.